No sé cuántos de ustedes fueron campesinos o estuvieron en el campo. Así se mira el templo, ¿verdad? A veces sembrábamos el maíz, el frijol y unas matitas por allá y otras poquitas por acá. Como quiera, tenemos la bendición de los pocos que estamos aquí, así como las matitas de frijol se desarrollaban y producían, de maíz también. Esperamos que nosotros hagamos también lo mismo. Cuando el hermano, no quiero estar sobre lo que él dijo, pero cuando el hermano hablaba de misiones, es verdad que tal vez nos hemos perdido esa oportunidad. Quizás por el ambiente en que vivimos, pero mi hermano, que hace como 5 años falleció, fue pastor en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Él, durante su ministerio, que duró aproximadamente 20 años, fíjese, hermano, logró establecer 12 iglesias organizadas. En 20 años, 12 iglesias organizadas. Y es verdad lo que el hermano está mencionando. Mucho, yo admiraba a mi hermano, lo admiraba mucho porque para mí era muy sabio. Él no tenía tanta elocuencia, pero tenía el cerebrito para enseñar, para estimular a los hermanos y ellos, voluntariamente. A mí me tocó visitarlo y fui a predicar en 2 de sus iglesias que él estableció. Eran pocos, pero así es como se empieza, ¿verdad? Así es como se empieza, sembrando la semilla y luego crece. Así es que pues esta es una oportunidad creo que el otro día mencioné que en México tenemos común la iglesia donde yo conocí al Señor, también tenía una misión en un pueblo que se llama Pomposo, Castellanos, otra en Villa Morelos, y las dos ahora congregaciones son iglesias establecidas, tienen su propio pastor. Me da bastante gusto, ¿verdad? Porque recuerdo que cuando fuimos, íbamos por las tardes, un día de la semana, puerta en puerta, ¿verdad? Y nos poníamos algunas de las veces, recuerdo que yo estaba bastante joven, y nos ponemos a cantar en el parque, en la esquina de una casa, bendito sea Dios. Ahora, para los que somos mexicanos, parece que eso se está prohibiendo ya. Se está poniendo difícil para que los hermanos vayan por las calles a testificar y a compartir el Evangelio. Tenemos que orar por eso. Tenemos que pedirle a Dios que esa puerta no se cierre, porque es la única forma. Es el método que el Señor enseñó, ¿recuerdan? Amén. Él iba de pueblo en pueblo predicando, y cuando la gente oía el mensaje, muchos de ellos se convirtieron. Amén. Así es que, hermanos, voy a invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Esdras, antes de Nehemías, antes de Esther, después del segundo libro de Crónicas. Está Esdras en el capítulo 9, y voy a leer y ustedes se fijan lo que dice o escuchan. Esdras, antes de Nehemías, después del segundo libro de Crónicas, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas se han separado los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellas para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, fíjese lo que dice el versículo 2, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando vi esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado.
hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y en la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amoroso Dios y Padre, permite, Señor, que en este momento pueda compartir algo positivo con tu pueblo, que podamos aprender de tu palabra y saber, Señor, que estas cosas nos ayudan para continuar, para reafirmar y para tener una visión completamente diferente a lo que a veces estamos acostumbrados. Gracias, Señor. Amén. Amén. Las historias bíblicas. Este día tuvimos la oportunidad de escuchar dos, la de José y la de Daniel. Estas nos ayudan para ver que hubieron hombres igual que ustedes y que yo, que nosotros, y que vivieron una experiencia de la que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Nos gozamos al saber que Dios puede hacer cuando realmente le buscamos. Ahora, lo que acabamos de leer, vamos a usar casi todo el libro de Esdras para este estudio. Los israelitas se habían juntado con mujeres que no eran de su nacionalidad, no era de otra raza, como decimos, sino de su nacionalidad. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Nuevo México y los indios pueblos tienen sus fiestas, sus costumbres y la gente que va allí tiene que simplemente mirar, admitir, respetar lo que ellos están haciendo. Esdras, perdió su compostura, rompió su ropa, hizo oración, y la oración inspiró a una multitud a un compromiso con Dios. Corría el año 536 antes de nuestra era, o sea, hace casi 2540 años, cuando el rey de Babilonia, Ciro, ordenó la construcción del templo en Jerusalén. By the way, como dicen los hermanos americanos, estaba leyendo el Salmo 37, donde dicen el que lo compuso, dice que los caldeos, ahí dice los pecadores, le decían que entonaran las alabanzas que cantaban en Sión. Quizás ellos los habían oído y querían escuchar, porque para ellos era una cosa nueva. Canten, canten. Dice que colgaban sus arpas de los sauces y no podían cantar, porque ¿cómo lo harían si estaban extrañando su templo, su lugar sagrado, un lugar que Dios les había dado? Esdras era el sacerdote y el escriba, y Ciro ordenó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces Esdras, no era un abogado como los que actualmente tenemos que se encargan de asuntos legales, sino un rabino que conocía sobre todas las cosas las leyes de Moisés, las leyes civiles y eclesiásticas, porque si notamos en la Biblia, vean, hay detalles que también son civiles, y la política y la costumbre del pueblo judío. Era un sacerdote que también ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Los judíos nunca se olvidaron de la enseñanza de Dios. Y fue el segundo grupo que salió a Jerusalén. Esdras, ministro del santuario, fíjese, exponente de las leyes de Dios. Y en su libro encontramos una descripción del trabajo realizado bajo su guía o liderazgo, y viendo su trabajo, escuchen, y su preocupación por su pueblo, encontramos cómo Él nos estimula para que nosotros demos un servicio
al Señor que rendirá frutos. Primero, su preparación. En el capítulo 7, versículo 10, hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta y que dice así: pues porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La palabra clave aquí, pues porque Esdras había preparado su corazón. Hermanos, acabamos de tener esta semana de avivamiento. Yo pienso realmente que los servicios, cuando vimos que éramos puros hermanos, puros miembros de la iglesia, más que predicar y cantar, debimos de haber dedicado ese tiempo a ponernos de rodillas y orar para que el Señor usara a sus siervos. Yo no sé si ustedes han sentido cuando otras personas, cuando el pastor, cuando los diáconos, cuando los ancianos de la iglesia están orando por nosotros y sentimos esa fortaleza. Esdras, dice, preparó su corazón para inquirir la ley. La preparación del corazón pertenece al hombre, pero del hombre, dice Proverbio 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando el hombre prepara su corazón para buscar a Dios, para obedecer, para enseñar, el avivamiento ha comenzado. Cuando nosotros realmente buscamos en nuestro corazón la preparación, el conocimiento, el hermano mencionó, el hermano Gaona dijo, ¿verdad?, que él había aprendido. Quizás muchos de nosotros nunca hemos ido a las calles o nunca nos hemos enfrentado con alguien y realmente entregarles, presentar el mensaje del Señor, que es la obligación de cada creyente. Es nuestra obligación. Hemos aprendido, ya mi esposa, gracias a Dios, aunque es muy tímida aquí, entregó sus folletos, y también a la persona que tuvo oportunidad le invitaba a que viniera y le daba la dirección. Ahí vas a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Cuando el hombre prepara su corazón para buscar a Dios, para enseñar, ahí ha comenzado el avivamiento. El corazón también, hermanos, tiene que estar recto delante de Dios antes que sea un instrumento en las manos. Para que sea, un instrumento en las manos de Dios. La preparación es nuestra, pero la revelación viene del Señor. Cristo predicó el mensaje de arrepentimiento. El reino, decía, de Dios se ha acercado. Cambien su mente, preparen su corazón para un nuevo orden. Las cosas están para venir. El Señor cambió. Él cambió porque los primeros discípulos, no eran más que judíos acostumbrados a seguir, a obedecer, a cumplir con las leyes de Moisés. Pero ahora el cambio había venido. En lugar del sábado, ahora se reunían el domingo. ¿Qué les parece? En lugar de orar directamente así o usar al sacerdote, ellos eran sus sacerdotes. Ellos eran los sacerdotes del pueblo. Y hermanos, me acordé ahorita en el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando hay preparación, cuando hay posición, dice la escritura que Herodes mandó a matar a uno de los apóstoles. Y para quedar, como les había agradado a los judíos, para congraciarse con los que quedaban, con los judíos, mandó encerrar a Pedro. ¿Recuerdan? No, enciérreme. Y porque también le voy a cortar la cabeza. Y pues, hermanos, Pedro, habiendo entregado su vida y su corazón al Señor, por eso digo, la historia nos enseña y nos ayuda. Dice que pues pusieron como 8 soldados para cuidarlo. Sin embargo, la Biblia dice que los hermanos no cesaban de orar al Señor por su líder, por el hermano. Y cuando Pedro estaba dormido, por eso digo, ¿alguna vez hemos sentido
realmente el poder de la oración de aquellos que nos aman o que aman a Dios. Cuando él estaba dormido, llegó el ángel y dice: Pedro, levántate y vámonos. Y despertó y dice: ¿qué pasó? Ponte tus sandalias. Se puso sus sandalias, y cuando el ángel le habló, ¿qué dice? Los grilletes se le cayeron de sus manos y de sus pies. Y sígueme. Y dice, es hermoso el relato. Llegaron a la primera puerta y los soldados ni cuenta se dieron porque estaban cuidándolo. Llegaron a la otra puerta, se abrió como hoy las puertas eléctricas que tenemos con sensor, ¿verdad? Fueron a la última, que era de hierro, que estaba bien asegurada. Se abrió, se salió y se fue. Pedro se fue. Llegó con los hermanos donde ellos estaban, precisamente orando por él. Hermanos, la capacidad, la voluntad de Esdras, dice en el versículo 6 del capítulo 7, versículo 6 del capítulo 7, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano, fíjese, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Cuando él dijo: yo sé que están sufriendo, dijo el rey, que extrañan su tierra, extrañan su templo. Y ahorita me acuerdo, que yo sé que algunos de nosotros, hermanos, y no quiero tocar las cuerdas sensibles de su corazón, no han podido ver a sus familiares en 5, 10, 15, 20 años. Una amiga que tenemos, mi esposa y yo, decía: tan solo quiero ir a Tijuana y pisar el otro lado del puente para saber que fui a mi tierra. Recuerdo que en 1984, cuando por primera vez hablé por teléfono con mi padre de la ciudad de Cintalapa, estaba tan emocionado. Y lloré. Realmente yo soy muy sensible precisamente a la familia, ¿verdad? Mi padre me hablaba, dije: hijito, ¿cómo estás? Porque había pasado 8 años sin que ellos supieran de mí. No sabían. En realidad me daban por muerto, pero estoy más vivo y soy duro de roer, ¿verdad? Me daban por muerto. Dice: hijito, ¿dónde está? Le digo: aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy vivo. ¿Y por qué no has venido, papá? El deseo nunca me ha faltado, pero no puedo cruzar, no puedo ir. Y la siguiente semana de que me dieron mi tarjetita verde, fuimos en carro, llenamos las maletas y nos le dije, y soy sincero, pienso que así nos pasa a todos. Esa vez fui manejando y ni siquiera me fijé si las llantas del auto estaban en condición de viajar 4,000 millas, 4,000 kilómetros, ida y vuelta, ¿verdad? O solo de ida, no sé qué, no recuerdo exacto, pero nos fuimos. Y recuerdo que ese día que llego por la puerta conociendo el lugar, y mi hermana conoció el carro y sale y dice: ¿qué hace usted aquí? Cuando abro la puerta y salgo, pues usted se imagina la alegría, ¿verdad?, de ellos al verme. Qué bendición, ¿verdad? Volvieron nosotros. Así estaban los judíos. Querían volver. ¿Cómo iban a cantar? Al principio, cuando yo oí esa canción: qué lejos estoy del suelo donde he nacido. La canción mixteca, qué lejos estoy. Y lo triste es que no podía ir. Hermanos, así estaban ellos. ¿Cómo iban a cantar en una tierra desconocida cuando ellos habían nacido, crecido, cuando habían visto la gloria del Señor? Y no podían. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Entonces el rey dijo que le dieran todo. La invisible y poderosa mano del Señor estaba sobre él. El rey dice que le dio todo lo que pidió. La poderosa mano de Dios vino sobre él después
que Él había preparado en su corazón. Hacer las cosas que al Señor le honran y que le glorifiquen son realmente fáciles. Y toda conquista es resultado, hablando en términos espirituales, de un corazón preparado, es porque la persona se ha entregado al Señor. Los discípulos, hermanos, esperaron 10 días. El Señor les dijo: no se vayan de aquí hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan de aquí. Si hemos recibido, hermano, y eso es algo real. No tenemos que saltar ni hablar, yo lo creo así, en otro idioma. Simplemente si hemos abierto el corazón, si hemos creído en Él, dice el apóstol que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Hemos sido sellados. El Señor nos ha puesto en la lista de su libro de la vida. Ya pertenecemos a Él. Y depende de la actitud nuestra. Entonces, todos los que han sido llenos del Espíritu Santo, la mano del Señor está con ellos. La provisión, fíjese lo que dice el versículo 21 al 22. Y por mí, en el capítulo 7, dice: y por mí, Artajerjes, es dada orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Más hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Todo lo que el sacerdote del Dios Altísimo necesita, dénselo, porque yo, en otras palabras, se le he dado. Aquí está la seguridad de que Dios le iba a prometer. Esdras preparó su corazón y Dios preparó todo lo que necesitaba su mano. Nosotros también, estoy seguro que constantemente, como todo ser humano, tenemos una lucha diaria en la vida, en el trabajo, en la familia, en cualquier parte. Pero si queremos tener una respuesta divina, preparemos nuestro corazón. Esdras preparó su corazón y Dios preparó todo lo que él necesitaba. Ahora, fíjense, nunca envió a pedir porque Dios le estaba proveyendo. Él no rogó al rey: dame. Cuando nuestro corazón ha sido preparado, Dios provee. Mírame, dice el Señor, y te saciaré y te daré poder. Dios nunca envía a sus siervos por su cuenta. Dios nunca. Los hermanos que vinieron, ¿verdad? Estoy seguro que el Señor y nosotros vamos a participar con ellos, porque el Señor provee absolutamente todo lo que ellos necesitan. Ahora, en el versículo, la comisión, el versículo 25 dice: y tú, Esdras, conforme la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no la conocen, enséñales. Al que no conoce la ley del Señor, enséñale. Esta era la comisión. Aquellos, tenemos a nuestro pastor, tenemos a nuestro hermano diácono. Aquellos que tienen sabiduría de Dios en su corazón vienen a ser mensajeros de Dios. Tenemos a nuestras madres. Recuerdo que conocí un hermano que decía que cuando su mamá lo castigaba por alguna razón o razón que él había cometido, antes de darle sus nalgaditas o chicotazos, que era muy acostumbrado en México, lo sentaba enfrente y le leía la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te voy a castigar? Pues no, mamá. Dice: mira, te voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Tienes que ser un hombre, un hijo obediente. Un hijo obediente, hermano, para que enseñes, dice la palabra de Dios, a esta gente que no conoce de tu palabra.
Entonces, el versículo en Mateo dice, porque los labios del sacerdote, Mateo 2:7, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote, nosotros, más adelante lo veremos, somos un pueblo escogido. Somos un pueblo escogidos, santo. Y aquí dice la palabra de Dios, que como lo santo se va a revolver con lo que no es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquellos que alguna vez han experimentado el poder en su propio corazón y en sus vidas, tendrán muchas cosas que enseñar y compartir. Hermanos, hay personas que a veces, hermanos creyentes, que no los podemos callar porque ellos tienen tanta experiencia en su vida que su deseo es compartir. La fe, dijo el Señor, en su palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando aquello que oímos remueve la fe, fíjese, cuando aquello que escuchamos remueve la fe en nuestro corazón, es que el hombre que está hablando no viene de él, sino viene de Dios. No sé cuántos realmente sintieron lo que el hermano... yo soy muy fácil un poco sensible, ¿verdad? Se me salía la gana solamente al imaginar lo que los hermanos de José hicieron con él. Y tal vez en algún momento nosotros hemos tenido esa oportunidad que nuestra propia familia nos da la espalda. Y en lugar de desearnos bien, nos desean mal. Nos desean mal. Daniel o sus amigos, los amigos de Daniel, le hablaron al rey y dijeron, sepas, oh rey, que aunque nos eches al horno y nos muramos allí, nunca nos inclinaremos a dioses falsos. Y voy a decir algo que a veces pasa. He sabido de creyentes que tienen su Biblia, que van a la iglesia y cuando necesitan ayuda, a mí me lo ofrecieron. Ya hace mucho tiempo le dije, yo lo llevo con una mujer que hace el trabajito así, le digo, el trabajito lo hace el Señor. El trabajito lo hace Él. Y no necesito ni pagar, ni decir, ni rogar, porque Él, ni conseguir una foto, ni una prenda del fulano, de la fulana, porque Dios lo va a hacer todo por mí. Hermanos, aquellos que han experimentado, dijimos, eso pueden dar testimonio de que vivir en Cristo es la cosa más hermosa. Para terminar, aunque casi yo no acostumbro ponerle títulos a mis estudios, porque más bien explico, esto le llamamos una respuesta sin precedente. En el capítulo 8, versículo 21, en el capítulo 8, versículo 21 y 22, leemos así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defienden del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La consistencia. Fue honesto en su fe. Esdras era un sacerdote, un líder, dijimos, un escriba, un hombre que conocía, pero en este momento cuando ellos salían, pidió la ayuda del rey y sus soldados para que le protegieran en su camino a Jerusalén. Ahora, no buscaremos ayuda de otras personas, menos de los que no conocen a la palabra de Dios y proclaman una mentira. Nuestra fe debe ser consistente con nuestro testimonio. Eso es algo también muy importante. Si nosotros creemos en el Señor, amémosle, respetémoslos y vivamos conforme a sus enseñanzas. Predicar
tener fe en Dios y buscar la ayuda o favores de gente que no aman o creen en Dios es hacer de nuestra fe una fe inservible. Si estamos creyendo que Dios nos va a ayudar y voy a otro lugar a buscar ayuda con ese tipo de personas, no lo hay. Tengo un amigo con que batallamos y lo escucho. También lo que les decía el otro día, lo que los gnósticos creen, que a través del conocimiento, si nosotros nos empapamos con libros, con esas, vamos a llegar a tener nuestra luz propia y seremos igual que Dios. Eso fue lo que la serpiente dijo. Dije, si nosotros buscamos ayuda en otras personas que no aman a Dios como nosotros le amamos, nuestra fe es inservible. Igual que dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué predicamos? Si no hay ninguna cosa que esperar. Si Cristo es Dios, sigámosle. Esdras hizo esto, oró y ayunó, y Dios le contestó. Ayunamos pues, verso 23 del capítulo 8, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios les dio todo de algún modo. Yo le decía a mi esposa que a veces, aún en detalles pequeños, le decía, nosotros como creyentes, si nosotros realmente, hermanos, vivimos así, en el trabajo, en los negocios, en la calle, en cualquier parte, vamos a ver la mano del Señor. Ese oído lo perdí por haber usado el earpiece que le llaman en inglés. De repente alguien habló fuerte en el radio y yo no me he dado cuenta que el volumen estaba todo, full blast como dicen, y ¡pap! Sentí, ¿verdad? Y al día siguiente sangre salió de mi oído y ya empezó un ruido ahí que no pude escuchar. No puedo escuchar. Ahora, para no perder ¿verdad? Pregunté al doctor, le digo, doctor, ya perdí este oído, porque fue cuando dice, eso fue lo que pasó. Ahora dice, debo buscar una mejor cosita que te pueda ayudar, y me mandó al lugar. Fíjese, parece mentira, hermanos, pero así es. Llegué a este lugar, la primera vez me vendió una pececita así pequeñita para escuchar $10. Ok. Fui la segunda vez y le dije, fíjate que ya se me descompuso, ya no sirve. Me dio 2 por $10. Y le digo, oye, ¿por qué? Porque me caes bien. Antier fuimos. ¿Cuánto cerca me dio? 3 por $10. Digo, ¿estás perdiendo? Y dice, no estoy perdiendo. No estoy perdiendo. Hermanos, aún en las cosas pequeñas nosotros hallamos gracia delante de la gente, nos conozca o no. ¿Se acuerdan que dijo el hermano? Y esto es verdad. La actitud de una persona te va a decir si es una persona espiritual o si es alguien que no está cumpliendo con su compromiso con el Señor, con la palabra de Dios, su devoción. Dice la palabra de Dios que nosotros somos de un linaje santo. En el capítulo 9 de Esdras, versículos 2 y 3 nos dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, fíjese, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi mano y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Hermanos, el pueblo de Dios, y esto es muy importante para nosotros. Yo le decía a mi hija mayor, hijita, ahora tiene 40 y tantos años, le digo, hijita, a mí no me importa, es realmente con quien te casas. La única cosa que te estoy pidiendo de todo mi corazón es que ese hombre sea un hombre que ama a Dios.
hombre que tenga el respeto y el temor de Dios. Y a veces nosotros descuidamos eso. Los judíos se habían mezclado y dice que parece que en su mayoría eran los muchachos que habían agarrado esposas, tal vez eran muy bonitas, como nosotros cuando estábamos jóvenes. Íbamos a un lugar y solteros, ¿verdad? Lo primero que veíamos, a ver, díganme si no, hermanos, a ver cómo se miraban las muchachas, a ver cómo estaban, ¿verdad? Y ellas también salían a la calle. Yo recuerdo que estaba trabajando, íbamos en una troca, en un camión grande, a traer ladrillos, tejas y adobes a un lugar, y la línea de muchachas en la calle, en 2, 3 cuadras, mirando y decían, y algunas se atrevían a decir, ¿verdad? El del sombrerito tal, el de la camiseta tal, ¿verdad? Pues yo siempre fui un poquito más clarito que mis hermanos, y alcancé a oír alguna vez que dijeron, ese blanquito, ¿verdad? Hermanos, ese chaparrito. Hermano, así estamos nosotros, ¿verdad? Los varones. Y nos dejamos llevar. Tengamos cuidado con nuestras hijas y nuestros hijos. No inculquemos, ¿verdad? Porque inculcar es una cosa. Enseñémosles. Y quizás en el futuro no nos escuchen, pero nosotros tenemos que dejarles ver a ellos las consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros somos linaje santo, habiendo violado el mandamiento del Señor, que desde un principio en Deuteronomio, en el capítulo 7, Deuteronomio 7, versículos 2 y 3 les dice, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija. Deuteronomio 7, 2 y 3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Hermanos, parece mentira, pero la palabra de Dios nos está instruyendo que nosotros, dije antes, somos pueblos santos, escogido para que anunciar la buena noticia. Lo que sintió Esdras en su corazón lo invadió, lo quebró, de tal manera que en el capítulo 9 dice que se arrancó cabellos. Bueno, yo no podía arrancarme, pero se arrancó su cabello, se quitó su ropa, lloró. Y lo más bonito que podemos ver es que empezó a llorar ahí, y dice que la gente lo rodeó y lloró con él, porque sabían que estaba llorando por el pecado que el pueblo había causado. Cuando veamos a nuestro pastor llorar, a nuestra madre llorar, a nuestro padre, a nuestra hermana mayor, cuando lo oigamos y se está clamando a Dios, es por algo que nosotros también hemos hecho mal, estamos hiriendo al Señor. Es tan importante que nosotros tengamos bastante cuidado. La profundo de nuestra tristeza medirá el amor que le tenemos a nuestro prójimo, de acuerdo con la profundidad del interés que tengamos con la causa divina de la palabra de Dios. Estar unidos en yugo desigual, lo dice la palabra, es suficiente para hacer que cualquier siervo de Dios se siente a lamentar. ¿Cuántas de nosotros como padres hemos llorado cuando hemos visto a nuestras hijas o nuestros hijos sufrir? ¿Lo hemos hecho o no? Lloramos amargamente, así dice que estaba el profeta, cuando vio que los hijos de Dios se estaban mezclando. Lo peor es que llegó al punto de decirle, dejen a esas mujeres, déjenlas. Hermanos, es una parálisis y una enfermedad del alma cuando nosotros dejamos de desobedecer a Dios. Si estuviéramos el sentimiento de atrás, comprenderíamos el sufrimiento del Señor, cómo amaba Él a su pueblo. Quebrantado, en Jeremías 8:21 dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento por la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Creámoslo o no,
Dice que el Señor, Dios ve desde los cielos lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué más falta, hermanos, para doblar nuestra rodilla y presentar nuestras causas delante de Dios? ¿Qué es lo que falta? En Esdras 9, 5, 6, 10 y 15 dice, en el capítulo 9, versículo 5 dice: y en la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor, Dios mío, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro. No se atrevía ni siquiera mirar al cielo, porque nuestras, dice, iniquidades se han multiplicado sobre la cabeza, y nuestros delitos van hasta el cielo. Dijeron los hermanos, ¿verdad?, que Las Vegas es la ciudad del pecado. Hermanos, yo no lo creo así, porque solo por eso que pasó en Mandalay Bay, pero han habido matazones en otros lugares, en Juárez, en Tijuana, en Torreón, en Sinaloa, en El Paso, y maldad donde quiera lo hay. Recuerdo una vez en la ciudad de Amarillo, como a las 11 de la noche, recién que llegué a este país, iba manejando y iba por una calle y me dice el hermano: no vaya por ahí. Y le digo: ¿por qué? Ay, hermano, no le quiero decir, porque ahí es droga y prostitución. Donde quiera hay, hermanos, donde quiera hay esa maldad, esa maldad. Él sintió en su corazón, pues, que el pueblo le ha fallado. No es la ciudad, porque tenemos, ¿cuántas congregaciones participaron, hermanos? 6. 6. ¿Y cuántas tenemos en total? Casi 30 congregaciones, hermanos. Y eso nomás somos nosotros. Dios quiera que entre las otras congregaciones esa gente realmente estudie la palabra y conozca y haya aceptado al Señor. Porque yo he escuchado una persona que dice que no va a la iglesia, se retiró de la iglesia porque el pastor fue y le dijo: si no me traes el diezmo, te vas derechito al infierno. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermano? ¿Dónde dice eso? En una parte. Porque yo el otro día lo dije, cuando nosotros entregamos el corazón al Señor, así como mi nieta que les dije que un día me oyó y me dijo, y que yo le dije: necesito dinero. Cuando ya me iba, corrió a su alcancía, sacó todas las moneditas y me dijo: papá, abuelo, aquí está, toma mis ahorros. Así nosotros, por eso digo, el que no fuera como un niño, cuando nosotros realmente amamos al Señor, nuestro corazón viene a ser como la de un niño, obediente, y nos entregamos completamente a la palabra de Dios. El éxito de la confesión, hermano, con esto termino. Cuando hay confesión, hay éxito. Y los que se sintieron culpables despidieron a sus esposas. No me imagino, hermano, el lamento tal vez, pero la ferviente oración y el testimonio fiel del consagrado escriba y sacerdote llamado Esdras prevaleció a una gran victoria. Se ganó para Dios, y el Espíritu, dice la palabra de Dios, se levantó. Algunas de las damas allí posiblemente eran bien amadas por sus esposos, pero había un problema. Adoraban a los ídolos, y los esposos también estaban cayendo en este error, y los hijos estaban haciendo lo mismo. Recuerdo haber leído en la estación otra vez, a mí, yo leo y a veces me acuerdo de estos detalles. Dice que cuando, también en aquellos tiempos, cuando los cadetes, cuando iban a la iglesia, iban jalados por caballos. Era una hermana bautista y la hermana y el hombre era presbiteriano. Pero cuando llegaban a un camino se abría
Uno iba para aquel rumbo donde estaba la iglesia bautista y otro donde estaba el templo presbiteriano. Y entonces el primer domingo después de haberse casado dijeron, bueno, ¿para dónde vamos a ir? ¿Saben qué dijeron, verdad? Para donde el caballo tome el rumbo, para eso vamos a ir. Vamos a permitir que un caballo, llegaremos a una esquina allí de la Jones y decirle, Carlita, para donde quieras ir, voy, y se pasa derecho a la Arizona Charles. ¿Qué le parece? Porque allá hay más parqueadero y hay mucha más gente y hay más luces. Hermanos, Dios nos habla. Lo más apreciado que a veces tenemos, lo más que nos duele dejarlo. Pero el que honra al Señor, más duro le será deshacerte las cosas que le estorban. El éxito de Esdras fue y será alcanzar a cada seguidor de Cristo con un verdadero sentido de amor, humildad y de enseñanza divina. Tengamos fe y la oración sincera nos llevará al triunfo. Tenemos una meta, hermano. Tenemos mucho lugar aquí donde la gente triple de lo que nosotros estamos aquí. ¿Y saben cómo lo vamos a lograr? Realmente poner en rodillas y orar junto con este hombre. Orar junto con él. Y estoy seguro que así como los hermanos, el ángel fue y sacó a Pedro de la cárcel, así va a sacar a aquellos que están presos en el pecado. Amén. Y los va a traer, va a buscar a decir, yo quiero eso. Yo quiero, Señor. Voy a compartir lo que mi esposa, mientras estábamos ahí, estaba grabando, alguien le llamó. Y mi esposa que soy le dice, ¿dónde están? ¿Qué dijo? En el templo, en la iglesia. Dijo, no, pues ya llévense su cama y sus cosas y duérmanse allá. Hermanos, hay gente, y esa misma persona nos pidió llorando que oráramos por ella, porque le habían encontrado un tumor. Por fortuna y por bendición de Dios, no es maligno. Sin embargo, ahora ya no se acuerda. Sin embargo, estoy seguro que si yo doblo mis rodillas, no solamente ella, mis hijos, mi vecino, cualquier persona que yo vea y que le demuestre el amor de Dios, buscará lavar su alma y ser lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Y llegamos a un compromiso. Usted lo hace con el Señor. Ya hemos tenido mucha experiencia, ¿verdad? Pero hagámoslo sincero, hagámoslo honestamente. Empecemos. Mi esposa, cuando yo le dije lo que iba a predicar, dice, prometo a Dios y te prometo a ti que ahora en adelante voy a dedicar ese tiempo para orar por los hermanos, por los inconversos, por mi vecina, por mis hijos, que tanto nos duele, hermanos, que si nosotros nos fuéramos ahorita o el Señor viniera, sería un dolor tremendo. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre Santo. Te amamos, Señor, gracias porque nos has rescatado, pero también nos has dado una responsabilidad. Vivimos aquí temporalmente, Señor, y el pecado es tan sutil que nos envuelve sin darnos cuenta, y caemos en las trampas del maligno. El Señor, cuando nosotros tenemos esa comunión contigo, Señor, tú nos vas a librar, abrirás nuestra mente y nos enseñarás que lo que nosotros estamos haciendo, Señor, no es de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos desde este momento por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por cada uno de los hermanos que su fe está débil. Señor, que te rogamos en el nombre de nuestro Señor, que tú le bendigas, que aumente su fe, Señor, como te lo pidieron los discípulos, que nos enseñes a orar, que nos enseñes a amarte y que aprendamos de estos siervos tuyos, Señor, que lloraron no por la falta de ellos, sino por la de los otros. Pero cuando el mundo ve que nosotros estamos rogando por ellos, se rendirán a tus pies. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada uno en esta hora, Señor. Todo te lo ruego en nombre de Cristo.
nuestro amado Salvador. Amén.